Está rico el clima, hermanos. Está rico porque además del calor que el Señor nos ha mandado por medio de este sol que Él creó para que nos alumbrara, también el Señor nos ha dado el calor humano que estamos disfrutando el día de hoy. ¿O no le gusta a usted estar en medio de sus hermanos acá compartiendo? ¿Verdad que sí? Amén. Estamos contentos de estar juntos acá celebrando en la casa del Señor, sabiendo que somos una familia, la familia de la fe. Y por eso tenemos que gozarnos y alegrarnos de estar juntos acá. Hermanos, ya vieron en los anuncios que hablamos de el culto del jueves, el culto unificado, el culto doctrina para la vida y oración. Es de mucha bendición, hermanos, este culto. Vieran que cuando ya terminamos el culto, yo estoy seguro, y los hermanos que compartieron acá me van a decir si es cierto lo que yo sentí, lo que ustedes pudieron haber sentido. Al terminar ese culto, hermanos, se siente paz, se siente gozo, se siente descanso. Todo ese estrés, esas preocupaciones que uno viene cargando en el camino, se olvidan. Porque el Señor nos permite, por medio de su palabra, conocerlo más, entender quién es el Dios a quien nosotros hemos servido y en quien hemos creído, el Dios a quien le hemos creído, el Dios que nos ha salvado, y también podemos compartir con los hermanos ese momento en donde con fe vamos al Señor y nos dirigimos a Él por medio de la oración. Es un momento especial porque estamos juntos reconociendo el Dios único, vivo y verdadero en quien hemos creído y reconociendo que ese Dios posee todos los atributos de los cuales la Biblia lo acredita. Es un Dios todopoderoso, es un Dios misericordioso, es un Dios bueno, un Dios que se preocupa por sus hijos, sobre todo un Dios que nos ha recomendado que oremos sin cesar, que vayamos a Él en oración. ¿Por qué el Señor nos indicaría eso, hermanos? Si Él no quisiera escucharnos, si Él no quisiera escuchar nuestras peticiones, nuestras gratitudes o nuestras situaciones, ¿ustedes creen que Él hubiera recomendado que oráramos sin cesar? Obviamente no, ¿verdad? Ese es el Señor en quien hemos creído. Ese momento que compartimos el jueves fue un momento muy especial, un momento de comunión. Y les aseguro que si ustedes se nos suman, va a ser mucho más especial todavía. Estamos estudiando este libro, miren hermanos. El libro, es un libro escrito por el pastor Evis Luis Carballosa. Es un comentario sobre la primera epístola, hay segunda epístola a los romanos. Miren que volví a cometer el mismo error del domingo pasado. La epístola a los romanos, la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Miren, este libro nos va a servir como instructivo para que aprendamos y el día de mañana, cuando alguien nos pregunte sobre este tema, tengamos la respuesta así, sin meditar mucho, ¿eh? Bueno, pasamos ahora al momento del mensaje. Hoy, como podemos ver ahí en esa mesa, vamos a compartir los elementos de la cena del Señor, vamos a estar en ese momento de comunión. Y el Señor, antes de que Él fuera aprendido y fuera llevado allá frente a los que gobernaban en ese momento en Jerusalén y después fuera maltratado hasta el punto que lo crucificaron y murió. Obviamente luego resucitó, ¿verdad? No quedó ahí la historia. Pero antes de eso, justamente un momento antes, Él compartió con sus discípulos ese tiempo especial. En Israel se estaba celebrando la Pascua. Es una conmemoración a ese día especial en que Dios rescató a Israel de las manos de Egipto y los trajo a la libertad. Israel estaba celebrando eso, pero el Señor en ese momento estaba estableciendo a sus discípulos lo que iba a representar el nuevo pacto en su sangre,
esa sangre preciosa que se vertió en la cruz del Calvario para que esa sangre nos pueda teñir a nosotros y nos cubra de justicia para que nosotros frente al Padre ahora parezcamos seres justos. En ese momento el Señor estableció eso y lo estableció por medio de esta acción de compartir el pan, compartir el vino, y les dio la instrucción a los discípulos de que replicaran eso en conmemoración suya. Para que pensemos en ese día, para que pensemos en esa situación, para que también seamos conscientes de todo lo que se estaba fraguando en ese momento en pro de nuestra salvación, en pro de nuestra vida eterna. Entonces, como el Señor dijo, quisiéramos eso en memoria suya, el día de hoy vamos a hablar del Señor. El Señor Jesucristo, dentro de todo su ministerio, la Biblia registra de él algunos momentos claves, y uno de esos momentos es cuando el Señor comienza a enseñar a sus discípulos en el Sermón del Monte. El Señor se desplaza hasta ese monte y comienza ahí a transmitirle a sus discípulos sabiduría que viene directamente de Dios para el hombre. Eso es lo que el Señor hizo ahí, hermano. El Señor le comunicó al hombre el pensamiento de Dios en ese Sermón del Monte. Y sobre eso vamos a hablar hoy. Lo que el Señor Jesucristo le comunicó a sus discípulos y nos comunicó a nosotros por medio de el inicio del discurso del Sermón del Monte. Y es esa fracción de ese sermón al que comúnmente se le conoce como las bienaventuranzas. Por eso el tema de hoy es Jesús y las bienaventuranzas. Les invito, hermanos, que me acompañen en oración. Pidámosle al Señor que nos ilumine. Padre, gracias porque estamos juntos acá, contentos, celebrando, Señor, tus bondades, tus misericordias. Gracias porque tenemos acceso a tu palabra y porque hoy vamos a escudriñar lo que tú nos enviaste a decir, Señor, para que confiáramos más en ti, para que entendiéramos qué es lo que tú deseas de nosotros y también para que reconociéramos, Señor, quién es el que merece la honra y la gloria. Ponemos en tus manos este mensaje, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les invito, andan sus Biblias, ¿verdad? ¿Trajeron la Biblia? ¿O se les quedó en el puente allá? En el puente que se cayó. No. Ok. Vámonos a Mateo 5. Evangelio de Mateo, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 12. Quiero que me acompañen a leer. Cuando estén listos me avisan. ¿Están listos? Ok. Mateo 5, versículo 1. Empecemos pues. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan
y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué bonito, ¿verdad? Este texto realmente denota que lo que se está diciendo aquí viene de una mente superior, ¿verdad? De la mente de Dios. Dios está transmitiendo aquí en estos 12 versículos, esta pequeña fracción de la Biblia, un conocimiento grandísimo que nosotros como creyentes debemos de valorar y debemos de considerar para nuestra vida cristiana. Las bienaventuranzas ofrecen verdades sólidas para vivir como un discípulo de Cristo. Les pregunto, hermanos, ¿son discípulos de Cristo ustedes? No los escuché muy seguros. ¿Son discípulos de Cristo? Amén, amén. Somos discípulos de Cristo. Todo el que cree en el Señor Jesucristo y lo sigue es su discípulo. Somos discípulos de Cristo. Pero ahora viene la siguiente pregunta, que es un poco más delicada. ¿Nos estamos comportando como discípulos de Cristo? Y los amenes que hicieron. Amén. Bueno, no sé, no, hay que ser sinceros. Si no, si usted considera que no, pues no, ¿verdad? Pero ven, esto es lo que el Señor nos transmite acá. Nos transmite sus instrucciones, sus direcciones para que nosotros podamos comportarnos como discípulos de Cristo. Para que cuando volvamos a hacer la pregunta, ¿nos comportamos como discípulos de Cristo? Estas carpas salten del eco que se va a escuchar. Amén. Entonces, esas verdades sólidas que nos transmite el Señor en las bienaventuranzas nos sirven para proyectar esa transformación que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Todas las bienaventuranzas se pueden considerar una por una de manera independiente, pero también ellas están conectadas entre sí. Una está ligada a la otra. Si usted se comporta como dicen una bienaventuranza, probablemente también está cumpliendo lo que dice la siguiente bienaventuranza, porque una cosa lleva a la otra, todo está ligado. Las bienaventuranzas son una cadena continua y se basa en esta verdad. Tratan de la condición del corazón humano. Las bienaventuranzas tratan sobre cómo está en ese momento que usted está leyendo las bienaventuranzas su corazón. O sea, cómo está actuando usted, cómo se está comportando. ¿Está realmente siendo congruente a lo que dice acá el Señor en este sermón del monte o no? Eso cada quien va a tener tiempo hoy de analizarlo. ¿Y saben qué, hermanos? Les tengo una buena noticia. No se sienta mal. Si usted cree que va a salir aplazado, hoy puede volver a empezar. El Señor le da la oportunidad. Así que no se sienta mal. Dice, bueno, también además de que las bienaventuranzas nos muestran nuestra condición del corazón, también se refieren a la relación que debe existir entre el creyente y Dios. Y habla también de la relación que debe existir entre el creyente y los otros creyentes, o el creyente y los demás, porque no solamente hay creyentes en este mundo, el creyente y el prójimo, digamos así. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Bueno, si el Señor Jesucristo en determinado momento nos dijo que debíamos
amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. ¿Será que tiene relación esto con lo que el Señor dijo? Claro que sí, hermanos. El discurso del Señor siempre ha sido el mismo. El Señor desea que nosotros amemos a Dios sobre todas las cosas, reconozcamos su misericordia, su gracia, su amor, y también que amemos al prójimo. Así vamos a evitar un montón de dificultades en este mundo que estamos sobrellevando, esta vida que estamos viviendo acá en un mundo en donde hay muchas dificultades. Pero empecemos entonces a hablar sobre estas bienaventuranzas. Y comencemos con la primera: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres en espíritu, hermanos? Miren, yo he escuchado tantas versiones y explicaciones de quién es un pobre en espíritu. Hay personas que lo relacionan con la condición social. Hay personas que lo relacionan hasta con enfermedades, con incapacidades. No, hermanos, no es eso. El pobre en espíritu es una persona que reconoce su bancarrota espiritual. Es una persona que reconoce su falta de autoridad y de poder para venir a obtener la gracia de Dios. Ese es un pobre espiritual, pero un pobre espiritual también es una persona que, además de que reconoce eso que les mencioné, que espiritualmente está mal, que no tiene potestad para decidir sobre su salvación, pero un pobre espiritual también tiene una cualidad, y esto es lo que lo rescata, y por eso el Señor lo está indicando, que sea un pobre espiritual. El pobre espiritual se despoja de la idea de que él puede hacer algo para salvarse y le atribuye toda la gloria, la honra, el mérito y el poder al Señor Jesucristo. En resumen, el pobre espiritual es aquel que reconoce al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador y que no confía en sus obras, en sus piedades, en sus capacidades. El pobre espiritual reconoce que es el Señor quien merece toda la honra y la gloria. Y por eso el Señor Jesucristo dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor ahí le está diciendo: todo aquel que reconozca su incapacidad para salvarse, su incapacidad para encontrar paz y comunión con Dios, y le acredite al Señor Jesucristo esa prerrogativa de que Él es el único que salva, ese tiene ganado el cielo. ¿Y quién entonces sería el antónimo de el pobre espiritual o el otro lado, la contraparte de un pobre espiritual? El orgulloso. El orgulloso. ¿Y qué implica el orgullo? Bueno, el orgullo produce ceguera, hermanos, ceguera mental y espiritual. El orgullo y la soberbia dan lugar a la persona a creer que no tienen necesidad de Dios, a creer que no tienen necesidad de un Salvador, a creer que por sus buenas acciones Él se merece todo, incluyendo el cielo. Ese es la contraparte del pobre espiritual. Hay un ejemplo en la Biblia que es claro respecto a esto, y es el ejemplo del fariseo y el publicano. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje? Estaban en un templo un fariseo. Cuando hablamos de un fariseo, hermanos, estamos hablando de alguien que pertenece a un orden religioso,
alguien que dice ser ferviente, cumplidor de todos los ritos y estatutos de una religión. Y por otro lado está el publicano. El publicano en ese entonces era un recaudador de impuestos que era israelita, pero recaudaba impuestos para el Imperio Romano. Entonces el pueblo lo detestaba, el pueblo lo trataba como el más vil de los traidores y lo reducían a la mínima expresión de posición en la sociedad. Y por otro lado, tenían un poco de razón porque los publicanos actuaban con usura, o sea, se aprovechaban. A ellos les decían los romanos, bueno, conseguime una cuota de, hablemoslo en lempiras, 5,000 lempiras al día. Pero venía el publicano y empezaba a esforzar y prácticamente aplicando un poco de extorsión, en vez de 5,000 él recaudaba 15 y se quedaba con 10. Ese era el publicano. Pero estamos en el templo, está el publicano y está el fariseo. Y el fariseo le dice a Dios, bueno, ni siquiera dice la Biblia que le estaba diciendo a Dios, porque miren lo que dice. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Esa oración ni siquiera llegaba a Dios, esa oración era para él se estaba orando a él porque él era su Dios. Él se estaba idolatrando a él mismo y decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y miren lo que dice, ni aun como este publicano, ese que estaba ahí también en el templo. Yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Ese es el fariseo, ese es el orgulloso, ese es el soberbio, ese es el que está cegado y que a todas luces es la contraparte de lo que es alguien que es pobre en espíritu. Él confiaba en él y en sus propias atribuciones, sus propios atributos, sus piedades, sus comportamientos, sus obras, y estaba menospreciando a aquel que estaba ahí. Pero ahora miremos el caso del publicano. El publicano reconoció que él estaba espiritualmente mal, que él necesitaba la ayuda de Dios, porque él no podía solucionar esa necesidad que él tenía de encontrar la paz, de encontrar redención, de encontrar salvación. El publicano entendía que él estaba perdido. Y miren la actitud del publicano. El publicano le dijo al Señor, Dios, sé propicio a mí, pecador. Él entendió su posición, él era un pecador y necesitaba la ayuda de Dios. Ese es un pobre espiritual. Ninguno de nosotros debería de atreverse a decir que por sus actos, por sus obras, por su compromiso con la iglesia, por lo que hace en su vida diaria, se merece el cielo, se merece la paz con Dios, se merece la salvación. Porque entonces estamos actuando como ese fariseo. Todos los que estamos acá tenemos que ser conscientes de que lo que hemos recibido, lo hemos recibido por gracia. ¿Y qué es la gracia? Es un regalo inmerecido. ¿Hemos recibido salvación? Sí. ¿Hemos recibido reconciliación con Dios? Sí. ¿Hemos recibido paz, gozo? Sí. ¿Amor, mansedumbre, templanza? Sí. ¿Y de dónde viene eso? De Dios. ¿Surgió eso en su corazón porque usted un día decidió seguir a Dios? No, no hay quien busque a Dios. No hay ni aún
uno. Dios lo buscó, Dios lo salvó. Y tenemos que reconocer nuestra necesidad de la salvación que viene de parte de Dios. Tenemos que reconocer nuestra necesidad de Dios dirigiendo nuestras vidas. Y eso fue lo que hizo la gran diferencia en esta historia. Los dos salieron del templo, pero el Señor dice, os digo que refiriéndose al pobre en espíritu, al publicano, al que reconoció su necesidad de Dios, dice el Señor, descendió a su casa justificado antes que el otro. El otro no, sí. El que cree que con sus comportamientos, con sus obras, con sus piedades, con sus atributos, con sus capacidades, puede ganar la comunión y el perdón de Dios, está perdido. Pero el que reconoce su necesidad de salvación de parte de Dios, el que identifica al Señor Jesucristo como el único medio de su salvación, ese sí va a ser justificado. Y cuando nosotros somos justificados, encontramos paz con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es quien propicia esa comunión del ser humano con Dios. Si no estuviera ese puente entre el hombre y Dios, no podríamos encontrar paz con Dios y estaríamos condenados para la eternidad. El pobre de espíritu es aquel que se despoja de cualquier idea de que él tiene capacidad de salvarse a sí mismo y enfoca toda su fe en el único que provee la salvación, que es el Señor Jesucristo. Sigamos ahora con la siguiente bienaventuranza. Y creo que el tiempo se nos va a acabar y no vamos a llegar ni a la quinta. Vamos con la segunda. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Suena un poco contradictorio esto, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, lo que yo deseo no es llorar, lo que yo deseo es ser feliz. Pero la connotación de esta expresión del Señor Jesucristo abarca mucho más de lo que nuestra visión limitada puede ver. Cuando nosotros lloramos, hermanos, estamos exponiendo nuestro corazón. Estamos mostrando a los demás que algo está pasando en nuestro interior. Hay personas que lloran por tristeza. Hay otras que lloran por felicidad. ¿Les ha pasado a ustedes? Personas que lloran de alegría. Hay otros que se ríen mucho y que lloran cuando se ríen. El llanto expresa un sentimiento, el llanto expresa una condición interna del ser humano. Y cuando el Señor Jesucristo habla sobre los que lloran, el Señor lo ve con la amplitud de su omnisciencia y nos hace entender que a veces llorar nos conviene. Miren qué contradictorio suena, ¿no? A veces llorar nos conviene. Llorar, hermanos, es una expresión de que hemos perdido algo o a alguien. Se nos muere un ser cercano y lloramos, sufrimos, expresamos sufrimiento. A los muchachos les va mal en el colegio y lloran de frustración, de tristeza. A los alumnos del DFC del primer nivel se les aplaza y ni siquiera les di las notas hoy para que sean en suspenso. Y quiero verlos llorar. No, no es cierto. No. Hay momentos y hay situaciones que nos hacen llorar. Lloramos.
Lloramos por pérdida, lloramos por dolor. ¿Cuántas veces no hemos llorado por un golpe cuando éramos niños y nos caíamos de la bicicleta? Esos dolores no se los deseo a nadie. Bueno, lloramos. Pero también lloramos por emoción. Lloramos al entender cuál es nuestra condición. Lloramos por arrepentimiento. Hay un pasaje en el que yo me imagino al rey David, a David, ese hombre que podemos ver en el Antiguo Testamento y que el Señor lo escogió como el rey de Israel y lo colocó en una posición de honor y le hizo una promesa. Y la promesa la cumplió el Señor, que de su descendencia iba a venir el Mesías, ¿verdad? Pues ese David, un ser como todos nosotros, imperfecto, a pesar de tener esa comunión con Dios y de que su corazón fuera conforme al corazón de Dios, cometió un grave error, un error garrafal, un pecado grandísimo, porque no podemos minimizar la expresión del pecado a un error, porque, ay, cometí un errorcito, cometí un error, dicen las personas. No, estás pecando, seamos sinceros, estás cometiendo ese pecado, pues admitilo, sos pecador. Pues el caso de David, cometió un gran pecado, pero también David llegó al punto en donde se arrepintió de ese pecado y lo podemos ver en el Salmo 51. David se acerca a Dios y aquí es donde yo les digo, la Biblia no lo dice, pero yo lo deduzco porque creo que a todos los que estamos acá en cierto momento y en determinados momentos nos sucede esto. Nos presentamos ante Dios con un corazón sincero y arrepentido y le decimos, como dijo David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hermanos, a veces llorar es bueno. Venir al Señor con un corazón sincero, arrepentido, depositando su vida en las manos de Dios. En ese momento, hermano, esas lágrimas que usted derrama valen oro y trascienden hacia la eternidad. David se presentó al Señor en esta actitud. Ten piedad de mí, oh Dios. Reconociendo la misericordia de Dios, le dice, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El Señor Jesucristo nos dice en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Hermano, este puede ser un momento para que usted reflexione y diga,
Señor, solamente tú puedes librarme de esa lucha que estoy enfrentando. Solamente tú puedes limpiarme para no seguir cometiendo ese pecado recurrente que está afectando mi vida espiritual y mi comunión contigo. Señor, vengo a ti arrepentido y quiero recibir consolación. Vamos con la siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hermanos, el mundo se burla de la expresión manso, ¿verdad? El mundo califica a una persona mansa de maneras discriminativas, como ese es manso, ese no le dicen manso, ese es tonto, ese es dejado, ese no tiene personalidad, ese no tiene carácter. Porque en el mundo hemos aprendido a que las cosas tenemos que ganárnoslas por imposición. Vivimos en una batalla constante, una batalla de egos, porque hay unos que se creen más que otros, una batalla de querer aparentar lo que no somos, porque hay unos que luchan por verse igual que otro, aunque no tengan la capacidad de estar en la posición del otro. Estamos en un mundo, hermanos, donde recibimos tanta influencia negativa y donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Pues el Señor dice acá, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hermanos, requiere tener más fuerza interior el ser manso que el ser una persona prepotente e imponente, arrebatado. Se necesita más control y más capacidad, más carácter para ser manso que para ser arrebatado, para ser esa persona que quiere demostrar su autoridad levantándole la voz al otro, o quiere demostrar su autoridad infringiéndole algún daño físico al otro. Hermanos, el Señor Jesucristo, que es Dios, hermanos, o sea, veámoslo así, Dios mismo vino en forma de hombre al mundo y Él nos dio un ejemplo, el mejor ejemplo que podemos nosotros conocer sobre la mansedumbre. La persona que es mansa es una persona que pone su vida en las manos de Dios y confía en la voluntad de Dios. La persona que es mansa cede el control de su vida a Dios. No se deja llevar por sus emociones, no reacciona sin control. Vive bajo el dominio del Espíritu Santo. De hecho, hermanos, uno de los elementos del fruto del Espíritu, ¿cuál es? La mansedumbre. ¿Por qué será? ¿Será casualidad? ¿Qué coincidencia? No, hermanos. No, hermano, todo está claro. La Biblia es clara, hermano. No hay confusión. Es necesaria la mansedumbre para que realmente nosotros podamos proyectar que somos creyentes, que hemos recibido al Señor y que el Espíritu Santo mora en nosotros y que está vivificado en nosotros, porque existe una comunión con Dios constante, para que
nosotros, por medio de eso, podamos proyectar la mansedumbre, que es parte del fruto del Espíritu. El manso nunca lucha contra la voluntad de Dios. Hermanos, ¿les ha pasado a ustedes? Les voy a hablar del ámbito de negocios. De repente a alguno le ha pasado en negocios o también puede pasar en otras circunstancias, pero en el ámbito del negocio. Usted se pone de acuerdo con la contraparte para hacer un negocio, la persona le dice sí, está bien, estamos de acuerdo. Fijan un precio, fijan una condición, fijan todo, llegan al punto donde ya se va a firmar el negocio y de repente surge algo y desbarata todo el negocio. Así sucede en la vida también. Muchas veces nosotros vamos a hablar de Semana Santa y de personas que les encanta viajar, que a mí me gusta viajar, de hecho. Pero en Semana Santa vamos a disfrutar acá de las 7 palabras, ¿o no? Sí. Dice la persona, perfecto, tengo listo todo, ya armo las maletas, preparo todo, tengo el hotel reservado, estoy listo para el viaje. Se levanta en la mañana tempranito, enciende el carro y cuando va saliendo ahí por Zambrano el carro, se le arruinó el motor. ¿Y ahora qué hago? Porque tengo que arreglar el motor de este carro. Pasan esas cosas en la vida. ¿Qué podemos decir? Bueno, si no confiamos en la voluntad de Dios, si no entendemos que toda nuestra vida está bajo el control de la voluntad perfecta de Dios, decimos, qué mala suerte, qué mala suerte. Pero no es mala suerte, hermano. No sabemos por qué el Señor no permitió que usted fuera a ese viaje. De repente iba a ser el último viaje que usted iba a hacer. De repente iba a salir a las 2 de la mañana y cuando fuera por el puente del anillo periférico le iba a caer un dragón encima. No sabemos. Pero, hermanos, seamos mansos, reconociendo que existe una autoridad suprema sobre nosotros, que no es una autoridad humana, que es una autoridad perfecta y que lo único que desea para nosotros es bendición. Por eso dice, bienaventurados, doblemente bendecido, feliz el que es manso. Eso quiere decir esa palabra, hermanos. Feliz es un grado de felicidad diferente a la común. Bienaventurado el manso. El Señor Jesucristo, hermano, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. El Señor, hermanos. Mateo 11:29 dice el mismo Señor Jesucristo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. Hemos visto, hermanos, la aplicación de estas bienaventuranzas a la condición de vida del creyente, pero hemos visto también que el Señor Jesucristo siempre fue congruente a lo que dijo y todo lo que el Señor expresó acá, Él lo cumplió. Así que, hermanos, vamos a parar aquí con las bienaventuranzas porque se nos fue el tiempo. En otro momento seguiremos con las otras, ¿les parece? ¿O se aburrieron ya? Y ahora vamos a pasar a un momento especial. Vamos a pasar a obedecer la instrucción que el Señor Jesucristo estipuló en ese momento antes de ser entregado para la cruz. La cena del Señor
El Señor nos ordenó que lo hiciéramos en memoria suya. Le pido a los hermanos que sirven los elementos que se ubiquen en sus lugares, a los hermanos del coro también en sus lugares, y a todos los hermanos que se pongan en pie y que dispongan su corazón para este momento especial. Hermanos, la cena del Señor es un momento de comunión, es un momento de consagración a Dios. Estamos consagrando nuestras vidas a Dios. Estamos tratando de tener una intimidad especial con Dios por medio de la comunión de la cena del Señor. Y por eso tenemos que venir a la cena del Señor en condiciones dignas. ¿Y cuáles son esas condiciones dignas, hermanos? Reconociendo nuestra pobreza espiritual. ¿Se acuerdan, verdad? Reconociendo la pobreza espiritual. Si es necesario llorar, llorar. Si es necesario aplastar nuestro ego y ser mansos, venir a buscar mansedumbre ante el Señor. Hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos limpie, que nos permita estar en este momento gozosos recibiendo la administración de los elementos. Inclinemos nuestro rostro, hermano. Padre, estamos acá después de haber, Señor, visto en tu palabra cuál es la condición que tú deseas para nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser cada día más pobres de espíritu, reconociendo, Señor, que todo lo que hemos recibido viene de parte tuya, que no merecemos nada, Señor, pero que a ti te ha placido en tu misericordia infinita salvarnos. Señor, venimos ante ti, reconociendo que somos imperfectos y pecadores. Arrepentidos, Señor, de nuestros pecados, venimos a pedir perdón. Límpianos, Señor, límpianos de todo pecado que nosotros estemos cometiendo. Pecados que ni siquiera sabemos, Señor, que hemos cometido. Límpianos de eso y evítanos, Señor, apártanos de cometer nuevamente esos pecados. Ayúdanos, Señor, a tener paz en nuestro corazón, a que no haya ningún rencor, ninguna contienda, ningún resentimiento en nuestro corazón, para que podamos, Señor, recibir esos elementos y compartirlos en memoria tuya con toda dignidad. Ayúdanos, Señor, a someternos a tu voluntad y a seguir creciendo espiritualmente en tu casa. Ponemos en tus manos este momento especial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, vamos a entonar un himno mientras los hermanos comparten los elementos y luego vamos a proceder a tomar la cena del Señor. Toda tristeza cambiará en consuelo y en dulce canto, en dolor y afán. Bellas mansiones hay allá en la gloria, en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, pues con gozo a mi dulce hogar. En este mundo predomina el llanto, somos sujetos al dolor fatal. Mas en el cielo cesará el quebranto y por los siglos
pues con gozo a mi dulce hogar, bellas mansiones, ay, 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 en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. ¿Ya todos cuentan con los elementos, hermanos? ¿Sí? ¿Nadie falta? Ok. Vamos a hacer eco de las palabras del apóstol Pablo en su primera carta a la iglesia de Corinto, en el capítulo 11, versículos 23 al 26, donde dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos el pan, hermanos, en memoria del Señor Jesucristo. Y sigue diciendo: asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos la copa en memoria del Señor Jesucristo. Y continúa: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, ¿cuántos están esperando el llamado del Señor Jesucristo en las nubes? Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Los dejo con el hermano Franklin, que continúa con la dirección de hoy.